Muy buenas noches, Dios les bendiga. ¿Cómo estamos? ¿Y en victoria? Amén. ¿Ya saludó a la persona que está a su lado? Ahora la que está atrás. Qué bueno estar en la casa del Señor. Amén. Amén. Bueno, sean todos bienvenidos en esta preciosa noche para glorificar, alabar, exaltar el nombre de nuestro Dios, pero también sean bienvenidos ustedes que están en este lugar, a este lugar que es casa del Señor. Amén. Quiero darle gracias a Dios por la oportunidad nuevamente de enseñar y predicar su palabra. Palabra fiel y verdadera. ¿Cuántos lo creen? Amén. Agradecer a Dios por mi familia, porque Él ha sido mi sanador, siempre lo ha sido, lo será, mi pronto auxilio en cada tribulación. ¿Para cuántos de ustedes el Señor ha sido su pronto auxilio en cada tribulación? En cada situación difícil que se presenta. ¿Ustedes se han presentado situaciones difíciles? Qué bueno. Y en esta preciosa noche vamos a estar por un momento cerrando nuestros ojos. Y dígale, Señor, quiero disponer mi vida. Tú conoces la situación con que vengo, pero esta noche, Señor, toma tú el control de mi mente, de mi alma y de mi corazón. Y que yo pueda estar receptivo esta noche a lo que tú tienes para mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué bueno saludar a cada uno de los que nos ven en las redes, ICC Alares, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Ahí nos pueden encontrar para que usted pueda recordar la palabra de Dios y lo más importante, que usted la pueda compartir desde su celular, vía WhatsApp, vía Messenger, vía, bueno, tantos dispositivos móviles que hay hoy en día. Quiero iniciar esta noche con una pregunta. ¿Alguien puede recordarnos qué enseñanza vimos hace 15 días y quién compartió la palabra ese día? ¿Quién? Yo. ¿Quién más dice que yo? Sí. ¿Los demás no vinieron? ¿No se acuerdan? Milciades dice Albeiro. Bien, ese día, hace 15 días, fue culto del servicio de las damas y yo tuve el privilegio de enseñar. Amén. Qué bueno. ¿Alguien recuerda el tema? Las bestias. El pastor el domingo nos compartió el mulo, el caballo, y sí nos habló algo de las bestias. Pero, ¿cuál era el tema? ¿Quién gobierna realmente? No lo enfocamos tanto a mi prójimo, sino a personalizado. ¿Quién gobierna realmente? Mi vida. ¿Sí lo recuerdan? Ah, muy bien. ¿Quién gobierna realmente tu vida? Obviamente, pues uno lo expone de acá, pero siempre tomémoslo para nosotros, porque es fácil señalar, es fácil usted, pero Dios siempre nos habla es directamente a nuestras vidas. Qué bueno. Además del tema, ¿alguien recuerda cuántos puntos enseñaron ese día? ¿Alguien recuerda? Uno, dice Milciades. Dos, por aquí tres, por aquí cuatro y van subiendo. ¿Alcancé a tocar cuántos puntos? Dos, muy bien, vamos a recordarlo. ¿Cuál era el primer punto? Los reinos de este mundo no son eternos. ¿Y el segundo punto cuál es? Hay un trono que nunca ha sido ¿qué? ¿Se acuerdan que yo les hablaba que el pasaje que leímos hoy, que estudiamos ese día, hace 15 días, nos representaba a un anciano de días? Y que él está sentado en ese trono. Y que yo les preguntaba a ustedes, ¿cómo se imaginan a ese anciano de días? ¿Y qué era lo que ustedes respondían? Ay, si no van a responder, un abuelito, como Papá Noel, como Santa Claus. ¿Sí lo recuerdan o no? Están como confundidos, tranquilos. Ya creo que hoy está saliendo la enseñanza para que la recuerde. Ese anciano de días que es nuestro Dios no representa ningún abuelito. Representa la eternidad, representa que Él es soberano, que Él conoce todo. Y es una manera simbólica que se le muestra a Daniel. Ya lo veo como así, hermano, no vine, estoy perdido. Tranquila, hermana. Esta noche es para que vuelva a los caminos del Señor. Amén. Hoy vamos a estar viendo el tercer punto. Son cuatro, pero hoy solo vamos a estar viendo el tercero. ¿Y cómo es el tercero? El Hijo del Hombre recibe un reino ¿qué?
eterno y hay un juicio que hará en continuará, así que puede tener la tranquilidad de que no vamos a verlo el juicio hoy, pero prepárese. ¿Alguien recuerda el objetivo? ¿Cuántos objetivos eran? Qué bueno recordar la palabra. Ay, Dios. Primer objetivo aparece ahí en la pantalla: invitar a cada oyente a rendir su vida al reino eterno del Hijo del Hombre. Pregúntele eso a la persona que está a su lado. ¿Usted pertenece al reino del Hijo del Hombre? Vamos al segundo objetivo. ¿Alguien lo recuerda? No creo, pero bueno, tengo fe, Señor. Comprender que solo Jesucristo, el Hijo del Hombre, tiene autoridad ¿para qué? Para gobernar la vida humana y ofrecer ¿qué? Un reino eterno. Yo otra vez a la persona, pero el otro lado. Dígale, ¿usted está en un reino eterno o temporal? Vamos a ir al pasaje. ¿Cuál es el pasaje? Daniel 7, 1 al 28, y se acordaron de las bestias, pero no voy a hablar de las bestias, ustedes no se preocupen. Vamos a ponernos en pie y vamos a darle lectura nuevamente a la palabra de Dios. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo, y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían, y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló, y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino
hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, Hasta que vino el anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, Y que el reino, y el dominio, y la majestad de los reinos, debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron, y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Hoy no les voy a hablar de la visión. Y la visión fue espantosa. Daniel ahí está un poco preocupado. Porque si uno ve, el primer animal, el león, el segundo un oso, el tercero un leopardo y el cuarto terrible y tenebroso. Pero el Señor Jesús gobierna sobre todo. Que eso es lo que debemos tener claro en esta noche. Amén. Voy a empezar con la introducción. Como seres humanos, ¿cuántos seres humanos hay en este lugar? Y los demás, ¿cuántos seres humanos hay en este lugar? ¿Los demás son qué? No lo dije yo. Como seres humanos, Dios nos da a nosotros el libre albedrío. ¿Sí lo saben o no? Lo que significa que podemos escoger, decidir, y al escoger y decidir también permitimos ser direccionados, pero escúchenme bien, también gobernados. Hay un punto clave. Por lo que escogemos. Hace 15 días hablaba y les decía que existen reinos falsos que se apoderan del corazón y destruyen la vida del ser humano. Les hablaba del dinero, del éxito, la fama, el trabajo, la profesión, el celular, relaciones, deseos, personas, hijos, pareja, hermanos, padres, amigos, envidias, muchas cosas. Y creemos que estamos bien. Y con el tiempo, mientras tomamos esas decisiones y escogemos, esas decisiones empiezan a gobernar nuestra vida. Y entonces cuando vemos eso, nada de eso es eterno. Y la imagen quiere decir que nosotros en nuestra vida tomamos diferentes decisiones, tomamos diferentes caminos y al final miramos, me arrepentí. Pero también miramos, eso estaba gobernando mi vida. Y por eso el tema, ¿cuál es? ¿Quién gobierna realmente mi vida? Y cuando digo quién, es porque hay 2 reinos, el reino de Dios, pero también el reino del diablo. Yo puedo decir qué, pero realmente hay 2 señores. Jesús le dijo, de una boca no puede salir 2 direcciones, o es allí o es para allá. Entonces, teniendo esto claro, y que de eso se alimenta el alma, de esas decisiones. Y el alma se alimenta de ego, de envidias, malos deseos, idolatrías, pleitos, enemistades, celos, iras, contienda, inmoralidad sexual, adulterio, hechicería, brujería, etcétera.
Algunos hermanos hacen, uy, 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 eso es para mí, no. Como que esquivan, lo evaden. Y entonces nos ponemos como en esa imagen, explotamos, nos da rabia, nos da ira. Y hoy es un culto evangelístico. Oigan, amén. No estoy en escuela dominical ni güey. Hoy hay una palabra nueva, una nueva bendición para cada uno de nosotros. Y aunque no veo amigos, como hijos de Dios muchas veces nos desviamos. Y hoy Dios trae una palabra para cada uno de nosotros. Y sabe que en medio de todo esto, lo importante es permitir que gobierne nuestra vida aquel que todo lo puede. Que no tiene límites ni restricciones. Él es quien tiene toda autoridad, porque en Él y para Él fueron creadas ¿qué? Todas las cosas. Por eso hoy y siempre debemos rendir nuestra vida a nuestro amado Señor Salvador Jesucristo. Y hay un texto que, ¿cómo dice ese texto? La voz de 3, 1, 2 y 3. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Y dónde está ese texto? Uy, Colosenses, hermanita, estamos en Fórmula 1. ¡Rum! Corrió de una vez. Sabe que si usted se detiene a analizar ese texto no está hablando solo de la tierra, sino de un universo vasto, grande, que usted y yo no conocemos. Dice Pablo a esta iglesia, porque en Él, ¿en quién? En Jesús. Fueron creadas todas las cosas. Y empieza a desmenuzar las que hay en los cielos. ¿Qué cosas creen ustedes que hay en los cielos? Astros, ¿qué más? Hay meteoritos, hay asteroides, hay otros planetas, hay espíritus, seres celestiales. Ahora sigue diciendo, y las que hay en la tierra, ¿qué hay en la tierra aparte de bestias? Humanos, plantas, ¿qué más? Bueno, no les entendí, pero los apoyo. Muy bien, montañas, pero también aquí hay carros. O los sacamos eso, sacamos las computadoras. Todo entra ahí. ¿Quién le dio la inteligencia al hombre para crear todo eso? ¿O se la dio el diablo? Qué bueno empezar a desmenuzar. Y sigue diciendo, visibles e invisibles. ¿Qué en la tierra usted ve que haya sido creado que sea visible? Todo, muy bien, Dios lo bendiga. Todo, todo. ¿Qué es ese todo? Visible. Visible es que usted lo puede ver. ¿Qué es? Los ríos. ¿Qué más? ¿Alguien ha estado en el mar? ¿Sí? ¿Cómo es el mar? Bien, los árboles, las aves. ¿El chulo por quién fue creado? Algunos lo piensan, el diablo. No, hermano, todo lo que vemos de la naturaleza fue creado ¿por quién? Por Dios. Ahora, voltéese con la persona y dígale, no se duerma todavía, tranquila hermana o hermano. Ahora, cosas invisibles. ¿Qué cosas invisibles fueron creadas por Dios? El aire, ¿qué más? Las potestades, ¿qué más? Los ángeles, ¿qué más? Nada más, ¿cierto? Yo creo que hay más cosas. El frío, la fe. Bueno, qué bueno. Si ve como su cerebro ya como empieza a interactuar en medio de esto y sigue diciendo, ya aquí de la creación pasa otra cosa que él más adelante en Efesios 6 nos da a entender. ¿Sean qué? Tronos. ¿Sean qué? Dominios. ¿Sean qué? ¿Sean qué? Todo fue creado por medio de Él y para Él.
Y aquí como que empezamos a mirar, pero si nos vamos a Daniel 7:13, dice así: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como que, como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y vea lo que se le entregó. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio que eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. A veces como cristianos se nos olvida que nuestro Dios es eterno. Algo que decía el pastor y doctor Serafín: la religión tradicional siempre presenta a un Cristo crucificado, un Cristo en dolor. Pero sabe que ese Cristo ya no está. Hay un Cristo todopoderoso, que lo escucha a usted y me escucha a mí, que tiene dominio sobre todo, que la gloria le pertenece a él y se le ha dado un reino que ningún otro reino le puede pelear. Por más de que se levante, todo se sujeta a él. Y me gusta como dice aquí Daniel: para que todos los pueblos, y nos está hablando de 3 áreas diferentes: pueblos, naciones y lenguas. Toda lengua tiene que reconocer que Jesús es el Señor. Como todo pueblo, sea indígena o no sea indígena, tiene que reconocer que Jesús es el Señor. Toda nación, imperio, como sea, tercermundista, tiene que reconocer que Jesús es el Señor. Así como usted y como yo debemos que reconocer que Jesús es Señor. Y su reino no va a ser destruido nunca, jamás. Hace 15 días les hablaba de 4 características o atributos de nuestro Dios. ¿Lo recuerdan? Claro, ya vieron la pantalla. Claro que lo recuerdan. ¿Cuál es el primer atributo? Omnisciencia. Mi hermana tocaba algo el jueves. ¿Qué es la omnisciencia? Es que es la capacidad de saberlo todo. Y aquí siempre pongo estos ejemplos. Si usted tuviera la capacidad de saber en qué va a caer esta noche la lotería de Boyacá, un ejemplo, ¿usted la compraría? Hay algunos se ríen, otros: no, yo no la compro. No. Ahí sí me toca aplicar el último versículo del 28. Ese corazón, Dios mío, guardaría ese secretico bien guardado, y ahí sí al otro día lo veríamos. La omnisciencia es la capacidad de saberlo todo. Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Nada a Dios le es oculto, ni siquiera los pensamientos de su corazón. Ahí lo que usted está pensando, estará diciendo: no, este hermano nos va a repetir otra vez. Eso Dios lo conoce. Y les coloco una imagen como de una persona mirando hacia el firmamento. ¿Ustedes recuerdan cómo se acostó Nabucodonosor en el capítulo 2? Pensando que iba a ser el día de mañana sobre su imperio. ¿Cuántas veces usted se ha acostado pensando sobre su futuro? Mañana otro día normal. Y luego pasan 15: ¿y por qué me pasa esto a mí? No, ¿yo qué hice para merecerlo? Muchas veces como seres humanos nos acostamos preocupados, pensando que será el día de mañana. Dios sabe cuándo usted va a morir. Pero lo más importante es que usted muera dentro del reino de Dios. ¿Recuerdan el segundo atributo que les hablaba? Omnisapiencia. ¿Qué es la omnisapiencia? Es la capacidad de poseer toda la sabiduría perfecta, de saber qué hacer. ¿Qué ven ustedes en esa imagen?
una piedra que viene. ¿Sabe? Usted no sabe qué está pasando a esta hora en el universo. Mucho menos allí en el campanazo, que es lo más cerca. Pero Dios sí sabe que viene para el universo. Para el universo que Él creó. Dios sí sabe que viene para su vida. Y Él quiere guiarlo. Y por eso no solo sabe todas las cosas, sino que siempre Dios actúa de la mejor manera con propósito y justicia. El salmista en el Salmo 139, 138, 8 o 9, ¿alguien me recuerda ese texto? Salmo 138, versículo 8 o 9. ¿El Señor cumplirá qué? ¿Su propósito en dónde? ¿En mí? ¿Solo en mí? ¿No en ustedes? En cada uno de nosotros. Él sabe qué es lo que viene. En Él está el conocimiento exacto, la sabiduría. Me gusta como Job, me gusta como Proverbios lo escriben. Y son diferentes autores que hablan de Él. ¿Recuerdan el tercer atributo? Llevamos omnisciencia, llevamos omnisapiencia, omnipresencia. ¿Y qué es la omnipresencia? La capacidad de estar presente en todo lugar al mismo tiempo. ¿Qué ven ustedes en esa imagen? ¿Sabe? En una vemos la Vía Láctea, la que está hacia el lado izquierdo, y en otra vemos un pequeño fragmento del vasto universo. Dios puede estar ahora mismo acá, pero también puede estar a millones, trillones de años luz en otra galaxia que usted no conoce. Dios puede estar en este momento en el meteorito, asteroide, cometa, como lo quiera llamar, en los miles de asteroides o meteoritos que hay. Él es el único que tiene esa capacidad. Dios puede estar acá como está en la casa suya. Y tan solamente sabe pensar en eso, mi cabeza hace como un boom. Mi Dios es grande, no hay nadie como Él. Y a veces llega cualquier problema y nos doblegamos fácil y se nos olvida que el creador de su vida también creó un vasto universo. Y le aseguro que hay problemas más serios en ese universo que en la misma tierra. ¿Ustedes tienen un Dios grande? Un único Dios. Por eso Dios no está limitado por el espacio. No hay lugar donde Él no esté. Uno de los últimos estudios de la NASA, no tengo ningún correo de la NASA ni nada, es que cuando un ser humano está fuera del planeta Tierra, se envejece menos. Se envejece menos. O sea, mujeres, ¿quieren irse para la luna? Y cuando usted ve la palabra de Dios, que este no va a ser nuestro reino, sino que Él nos va a llevar, uno ve el amor de Dios tan grande por usted y por mí, que no nos dejó en este planética Tierra. Y lo digo así: hay algo más grande que lo espera a usted y a mí, y que debemos luchar por llegar a ese lugar. Mira a su hermano y dígale: no se vaya todavía, abra los ojos, por favor. Abre los ojos, si quiere cántele una canción ahí mientras tanto. Y la cuarta característica, ¿cuál es? ¿Cuál? Omnipotencia. ¿Qué es la omnipotencia? Todo lo puede. Todo lo puede. Y tan solamente pensar en esa frase, todo lo puede. ¿Alguien me puede describir esas imágenes que están ahí? ¿Sabe? En el universo, cuando las supernovas, las estrellas gigantes, tienen esos choques y van a morir, se forma de cierta manera como un volcán, un cataclismo terrible. Y aunque hoy le estoy trayendo el universo,
para que de cierta manera su fe deje de ser tan terrícola y vaya pensando en lo que Dios nos tiene a nosotros, porque casi siempre lo pensamos cuando alguien se muere. Yo también voy a morir. Pasar este funeral y se me olvidará que también voy a morir. ¿Sí nos pasa eso? Totalmente. Hay algo que nos espera allá. La omnipotencia, Dios puede hacer todo lo que está conforme a su naturaleza y voluntad. Nada es imposible para Él. Dígaselo a la persona que está a su lado y durmiéndose, hermano. Nada es imposible para Dios. Aún si usted está durmiendo, Él lo puede despertar. Y entonces, así como los reinos falsos alimentan el alma para cosas vanas, el reino justo y verdadero de Dios trae a la vida, y vida de quien es gobernado trae paz. Son pocos. Trae amor, bondad, sueño, gozo, mansedumbre, templanza, paciencia, bondad, fe, etcétera. Sé que hay algunos que no dicen amén porque sencillamente están gobernados por el otro. Y esa es una de las maneras de describir cuando nuestra vida no está bien. Y usted puede ver en la siguiente imagen personas que están bien, felices. Y es aquí donde los que hemos decidido que Él nos gobierne, podemos afirmar que hemos encontrado en Él ese reino que necesita nuestra vida. Pero aquí yo le aclaro algo. Ello no quiere decir que el pertenecer al reino de Dios no quiere decir que no tengamos momentos malos, tristezas, problemas, situaciones adversas que se vuelven como un caos, aun que parecen no tener fin. Pero quien nos gobierna es el Dios Todopoderoso, que está con nosotros. Y eso es suficiente para quien es gobernado por Dios. Puedo traerle varios ejemplos. Pablo. ¿Recuerdan cuando Pablo hablaba de ese aguijón? ¿Recuerdan a Pedro? Pedro teniendo una discusión fuerte con Pablo. Gálatas capítulo 1. ¿Recuerdan a Juan el amado? Poniéndose bravo como un trueno. ¿Y cómo el Señor lo transformó? Tanto fue el amor de Él que usted nota una característica principal en Juan el amado. Hijitos, hijitos. Se volvió como un padre cuando le escribía cada carta. Santiago, Isaías. Me gustaba cómo el hermano Serafín explicaba ello. Él preocupado por el rey Usías. Ay, el rey Usías. Jeremías, en cautiverio en su propia tierra. Job. No quiere decir que no pasemos por situaciones difíciles, por momentos difíciles. ¿Se acuerdan de Noemí? Llegó a un punto de ¿qué? De cambiarse ¿qué? ¿Y cómo se llamaba? ¿Cuál era la traducción de ese nombre? Amargura. ¿Recuerdan a Ana? No, mi hermana Ana, la de la Biblia. ¿Qué era lo que le decía al esposo? ¿Recuerda cómo llamaba al esposo? Aquí la hermana. Mexicano. Y recuerda que era lo que le decía el Cana. Y por eso cuando Serafín decía que a Abraham no le fue fácil llevar a su hijo hasta allá. Imagínense ese hogar peleando a toda hora. Que Ana quería un hijo, pero que no, nada por este lado. Pero con Penina había un montonón. ¿Y qué era lo que le decía el Cana? Que si él no era suficiente. ¿Usted cree que era una pelea sencilla o fuerte? Los que, levanten la mano los que son casados. ¿Han tenido peleas fuertes? Sí, algunas veces que hasta tirar todo, ¿cierto? Levanten la mano los solteros. Oiga, pues solo la levantó 1 y 2. Prepárense, si quieren llegar al matrimonio, se van a encontrar con rines. Y rounds que no son 12, se vuelven hasta 30 rounds, 40, 50. Pero eso no quiere decir que el Señor no esté con ustedes.
Y Él sabrá dar la respuesta. Me gusta cuando el hermano sonríe. O sea, sonríe, o sea, tiene fe, tiene esperanza. Amén. Y los demás que ríen también. ¿Alguien me puede recordar el punto que estamos viendo? El punto, no el tema. Muy bien. El Hijo del Hombre recibe ¿qué? ¿Y cuál es el tema que estamos viendo? El Hijo del Hombre recibe un reino eterno. Y voy a hablar del Hijo del Hombre hoy. Hemos de entender que Dios es bueno. ¿Para cuántos Dios es bueno? Pero ¿sabe que humanamente muchas veces no entendemos eso? ¿Por qué a mí? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? Yo creo que lo diga Job. Job es muy válido. Todo lo que vivió. Y le invito a estudiar el libro de Job. Algo que me agrada de David, y yo lo explicaba en mi casa, a mi esposa, de Daniel, perdón, a mi hija, a uno de los jóvenes. ¿Cuántas veces usted ha tenido un sueño y usted ha quedado como intrigado? Y Daniel tiene sueños y se atreve a preguntar en el sueño. ¿Sí se han dado cuenta? Y me atreví a saber la verdad. Quería que me dijera la verdad. Estaba preocupado y tenía respuesta a Daniel. Y es hermoso ver cómo el Señor le contestaba. Por eso en su próximo sueño, no ahorita, hágale así. Mira, hermano, que ya cayó. Levántalo, Señor. Efesios, tú que duermes, para que te alumbre Cristo. En el próximo sueño que tenga, atrévase a preguntarle al Señor en el mismo sueño. Hágalo. A ver qué pasa. Cuando hablamos del Hijo del Hombre, Daniel 7, 13 y 14, que lo acabamos de leer, se nos habla de uno como hijo de hombre que viene ¿qué? ¿Que viene en dónde o con qué? Siempre que usted mira las nubes, tenga algo presente. Es una llamada de atención para su vida. De allá viene su Salvador. De allá viene su Salvador. Y hoy cada día más se está cumpliendo esa promesa. Vemos este conflicto. ¿Sí han visto cómo está la pelea entre Estados Unidos e Irán? Salió un señor, no es profeta ni nada, que Estados Unidos va a perder esta guerra. Yo no lo sé, pero si me preguntan debido a lo que estaba pasando, creería que sí. Y el solo escuchar eso, que él dio otras dos y se cumplieron, algo está pasando porque Estados Unidos le tocó soltar cierto petróleo que él tenía guardado. No sé si han mirado las noticias. Prácticamente el mundo en la parte petrolera lo controla Irán. Y eso es algo sumamente bueno e importante. Porque hay otras potencias que están calmadas o que en el momento están viendo qué es lo que Estados Unidos tiene para una guerra. Rusia, China, aún Corea del Norte. Y la palabra de Dios dice que Israel, y sabe que ahorita Israel está cómoda. Hace un año todo el mundo atacaba a Israel, pero ahorita Israel está cómodo. Y dice la palabra de Dios que Israel tiene que ser traicionada y quedar sola, abandonada, porque el único que sí la defiende como debe ser es su creador. Por eso cuando miremos noticias, miremos también las nubes. Nuestro Salvador está cerca. Sea que envíe el instrumento de la muerte, o sea que a través del rapto, nuestro Salvador está cerca. Y debemos estar listos y apercibidos. Y dice la palabra de Dios allí en este libro de Daniel que el Hijo del Hombre recibe dominio eterno. Y esa frase Hijo de Hombre la encontramos. ¿En dónde encontramos esa frase? A ver, alguien que me ayude. Muy bien, el profeta Ezequiel. Tu hijo de hombre, levántate. Tu hijo de hombre, vas a quedar viudo, pero no puedes hacer esto. Tu hijo de hombre, tan. Pero también en donde la encontramos en los evangelios. ¿Y quién se autoproclama el Hijo del Hombre? Jesús. Y aquí quiero llevarlo a varios pasajes. Marcos 2:10. El contexto nos está hablando que Jesús sana a un paralítico y los fariseos, como siempre,
¿Están ahí? Y Jesús dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, ¿para qué? ¿Recuerdan lo que dice Daniel? Se le dio dominio. ¿Recuerdan? ¿Sí lo recuerdan o no? Gloria y reino. Y aquí Jesús está diciendo que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Y si seguimos avanzando, Mateo 8:20. Querían seguir a Jesús y Jesús les dice, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre, ¿qué? Y este contexto es que Jesús estaba mostrando que seguirle no es solo de emoción o de entusiasmo. El Hijo del Hombre mismo vive con humildad y sacrificio. Y quienes queremos seguirle debemos estar dispuestos a ese compromiso de saber qué es seguir a Jesús. Pero también vamos a Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para qué, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por usted y por mí. ¿Alguien recuerda cuál es el contexto de ese pasaje? Se lo voy a llevar. ¿Recuerdan que dos hermanitos le pidieron a Jesús que cuando llegara el momento del reino les dejara sentarse? ¿Recuerda quiénes eran? Juan y Jacobo. What do you please know? Juan y Jacobo. Oiga, fueron bien osados, ¿cierto? Bien osados. Y el pasaje dice que los otros 10 se pusieron contentos. Se pusieron bravos. Muchas veces nosotros se nos olvida que Jesús vino a dar su vida por usted y por mí. Y por eso Él dice, he venido para dar mi vida en rescate por muchos. Y usted y yo necesitamos estar en ese rescate. Pero lo más importante, ¿en quién es el que hace el rescate? Por eso debemos pertenecer al reino de Él. Y quiero avanzar hacia Marcos 14, 61 y 62. Jesús ya está ante el concilio, ante los supremos sacerdotes de ese entonces. Y dice el pasaje, si lo pueden leer ustedes a la voz de 3, 1, 2 y 3. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Qué hermoso pasaje que contextualiza Daniel 7, lo que estamos viendo. ¿Sí se dan cuenta lo que dice Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14? Se habla de un hijo de hombre que le es entregado, se le entrega el poder, pero que también viene con él en las nubes. Y en medio de este juicio, en medio de esto que él estaba viviendo, él callaba. Perfectamente Jesús le podía haber contestado y de una manera lo podía haber matado de una vez, ¿cierto? Pero él callaba y nada respondía. Y el sumo sacerdote le vuelve a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y me lo imagino todo bravo, todo agresivo. Y Jesús le responde, yo soy. Y verás al Hijo del Hombre, recordándole al profeta Daniel, sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Amada iglesia, hoy estamos aquí escuchando la palabra, pero también recordándola de que nuestro amado Salvador está cerca, muy cerca. Y Él vino a rescatarlo a usted y a mí. Pero una pregunta que nos podemos hacer, ¿pertenecemos al reino de Jesús? Solo usted lo sabe. ¿O hay cositas que no son del reino de Jesús y te están sacando del reino de Jesús? Y es una noche en la cual el único que se puede evaluar es usted.
Pero si le permite al Espíritu Santo, Él va a hacer lo que tiene que hacer. El Hijo del Hombre no vino solo a enseñar y a hacer milagros. Él vino a establecer un reino eterno. Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir que arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Usted cree que esta noche el reino de los cielos se ha acercado a usted y a mí? Totalmente. Marcos también lo dice. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Volteo otra vez a la persona que está solo y dígale: arrepentido o arrepiéntase, así como en un lenguaje más castellano. El arrepentidos es más de España. Y dígale: hermano, crea en el evangelio. Pero contéstele: sí, yo creo, estoy tratando, no quiero. Crea en el evangelio. ¿Sabe? Una de las últimas encuestas, una de las personas más incrédulas de los grupos que se pueden llamar son los cristianos. Uno de los grupos en los cuales las personas son más incrédulas son los cristianos. ¿Tienes más fe un ateo en ese Dios que no existe? Y usted y yo que estamos en este lugar, muchas veces pasamos por situaciones difíciles. Primero, no creemos en Dios y mucho menos le consultamos. A Dios le quedó grande, a Dios no le queda grande nada. Hay tiempos y hay procesos. Y si no los podemos entender, Deuteronomio 29:29. Hay cosas que quedan allá. Y es en este instante, en este momento, que como les vengo diciendo, que Jesús vino a establecer un reino, pero no todos pertenecen a ese reino. Y hay una palabra que Dios nos está dando para que usted y yo pertenezcamos del todo a ese reino. El reino de los cielos se ha acercado, y esa sola frase nos da a entender algo, y es que el Hijo del Hombre nos hace hoy, ¿marzo qué? Una invitación para pertenecer al único reino que de verdad, escúcheme bien, que de verdad lo ama, que de verdad lo quiere, que de verdad usted es deseado. El reino que Él abrió en aquella cruz, dándome esperanza, dándome amor, pero también de creer quién es el Hijo del Hombre, que es Jesús, Jesucristo, el Salvador ungido, que tiene poder sobre todo y para con todo. Él es el único que tiene poder de cambiar lo que usted no fue capaz y de lo que usted cree que no va a cambiar. Hoy el Hijo del Hombre nos hace una invitación que no es una invitación a un reino temporal o reino falso, como los de este mundo, sino al único reino eterno. Eterno. El reino que Él abrió por medio de su sacrificio en la cruz. Un reino donde encontramos esperanza, amor, perdón, pero también una nueva vida y esperanza para nosotros. Amén. Por eso, ya para ir terminando, digan amén. Ay, subió un poquito. El Hijo del Hombre recibe un reino eterno. Y quiero entrar a dos preguntas y contéstesela a usted. ¿A qué reino pertenece hoy tu vida? ¿Al reino de Jesús o al reino de las tinieblas, que también existe? Y la segunda pregunta: ¿quién está gobernando tu vida? ¿Quién está en primer lugar en tu vida? ¿Está tu hijo? ¿Está tu trabajo? ¿Está tu salud? ¿Está tu familia? ¿Quién está gobernando tu vida? Y es algo que Dios hoy, aquí en la iglesia de Alares, nos habla a cada uno de nosotros. Porque el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre todo, pero cada persona debe decidir si permite que Él gobierne su vida y mi vida. Hoy el Hijo del Hombre nos invita a creer, a arrepentirnos.
Todos los días debemos que arrepentirnos. Todos los días fallamos de alguna u otra manera. Esa frase que soy salvo, siempre soy salvo, no cabe. Porque todos los días fallamos de una u otra manera. Y la salvación se puede perder. Aunque otros prediquen que usted no la va a perder, arriésguese a ver qué pasa al final del mapa. Solo le digo eso. Todos los días debemos acercarnos a nuestro Dios, a decirle: Señor, hoy fallé, ofendí a mi prójimo. Señor, hoy fallé, no hablé a nadie de ti. Señor, hoy fallé con pensamientos, con palabras, con acciones. Y necesito estar a paz contigo, porque no sé si esta noche una ACV, un paro cardíaco, paro cardiorrespiratorio o una complicación se puede dar. No sé si esta noche me toca salir en el vehículo, no sé si esta noche va a temblar y no sea un temblor normal, sino un terremoto. Y dirán ustedes que soy muy catastrófico. No, soy realista. Por eso el llamado es claro: entregar nuestra vida al gobierno de Cristo y vivir como ciudadanos de su reino eterno. Y ya quiero terminar con esta última frase. No sé si la entienden, no es letra mía ni de doctor. Dice así: si el reino de los cielos se ha acercado, entonces hoy es el día para rendir nuestra vida al Rey Jesucristo, el Hijo del Hombre. Y termino el tercer punto esta noche, con lo cual quiere decir que queda pendiente ¿cuál punto? ¿Y cuál es el cuarto? Hay un juicio. Hay un juicio. Prepárese. Ese va a estar también igual de hermoso. Por un momento cierre sus ojos. ¿Y por qué no hablas con el Hijo del Hombre? Con el Salvador de tu vida y de tu alma. No sé cuál es la situación que puedas estar pasando. Puede ser que estés bien, pero también puede ser que en tu vida no estén las cosas bien. Y ya has ido a muchos lugares, al médico, a la pastilla. ¿Por qué no ir al Hijo del Hombre? Aquel que sanó a aquel paralítico, aquel que perdonó a aquella mujer adúltera, aquel que le dio la sanidad, aquella mujer de flujo de sangre. Jesús no es religión. Jesús es tu amigo. Fue el que escuchó a Nicodemo en medio del miedo de Nicodemo, de que nadie lo viera, pero Jesús se atrevió a escucharlo y le decía: siendo tú y conocedor, no lo sabes. Jesús se atrevió a hablar con una mujer samaritana y le dijo cuál era su condición. Hoy no esperes que tu vida salga sin que Jesús hable a tu vida. De pronto estás endurecido por X o Y cosa. Jesús lo conoce. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar? Solo tú tienes palabras de amor, palabras de amor, palabras de vida eterna. Señor, esta noche escucha cada oración, mira cada vida. Hoy nos acercamos a ti, como dice el escritor de Hebreos, ante el trono de la gracia, para hallar el oportuno socorro para nuestra vida. Gracias, Señor, por tu profeta Daniel. Gracias por esta palabra que tú le diste, por esta visión. Aún no había sido realidad que tú estabas en la tierra, pero ya tú venías hablando de que venías a nuestra vida. Hoy cada hermano, cada hermana que ora, presenta su vida. A un hermano y hermana, siquiera aprovecha este momento y acércate y pídele perdón a Dios, que sería lo más lógico y lo más natural. Dios te va a escuchar. Nos acercamos ante ti, Señor.
siendo conscientes de nuestra naturaleza humana y pecaminosa, pero también siendo consciente que tú eres misericordioso y que podemos alcanzar la justificación y apartarnos de todo aquello, Señor. Ayúdanos, Señor, como ayudaste a Pedro en ese momento. Ayúdanos, Señor, clamamos en esta hora. Pedimos, Señor, sé tú quien gobierne nuestra vida en esta noche. Sé tú quien gobierne nuestra vida. Toma el control de nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, de nuestras acciones. Ahí mientras usted está orando, quiero hacer esa invitación. Hay alguien que quiere decir, yo quiero que Jesús gobierne mi vida. Levante su mano. Si hay alguien, levante su mano. Es una noche en la cual Dios da esta palabra con una intención para alguien. Si no lo hay, le invito a que se abrace usted ahí y le digas al Señor, le digas a Jesús, dile: Jesús, así como abrazaste a Juan el amado, quiero que me abraces esta noche a mí. Díselo a él: Jesús, así como abrazaste a Juan el amado, quiero sentir tu abrazo en mi vida esta noche. Quiero sentirte a ti. Quiero sentir tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.